Bienvenidos una semana más a Hoy ganó la filosofía. Hoy tenemos un programa muy especial porque voy a hacer el primer top de este canal. El top 10 filósofos más importantes de la historia. Antes de empezar, voy a aclarar una serie de cosas. Esta lista está confeccionada a partir de un criterio personal, estrictamente personal, pero con una base racional. Me explico. No aparecerán ni mis filósofos favoritos, ni los filósofos que más me han influenciado, ni los que más me han marcado, ni nada de eso, sino los que han tenido más importancia a nivel histórico. Nivel histórico, repito, histórico, no filosófico, los que más han marcado la historia de Occidente. Aunque soy consciente, obviamente, de que esta división no es pura. Esta lista habla de filosofía occidental, y en la filosofía occidental, y en cualquier otra, los pensadores más importantes han sido varones, nos guste o no nos guste. No dudo que en el futuro habrá grandes filósofos mujeres, pero serán grandes por su pensamiento, no por ser mujeres. Eso significa que no encontraréis aquí a la filósofa cherokee más importante del siglo XIII, porque no tendría ningún sentido por motivos que espero no tener que explicaros. Tampoco es mi intención ser el más guay de YouTube ni el más listo, así que tampoco encontraréis grandes sorpresas en este top, aunque alguna habrá. Y dicho todo esto, comenzamos. Puesto número 10. Tales de Mileto, del siglo 7 o 6 antes de Cristo. Tuve mis dudas sobre si incluir a Tales, porque estaba entre Tales de Mileto o Euclides, el escritor de Los Elementos, que es el libro de geometría más importante y más leído de la historia, por no decir que es el único libro de geometría leído en toda la historia. No, pero dejando aparte bromas sobre Euclides, he decidido meter a Tales porque su importancia histórica al fin y al cabo es evidente. Después de todo se le considera el primer filósofo y ejemplifica esa idea tan manida del paso del mito al logos, lo cual no deja de ser un mito en sí mismo, es decir, el paso del mito al logos es un mito en sí mismo. Quiero decir con esto que hay algo de cierto en la expresión, pero realmente no se trata de que los tipos anteriores o los pensadores anteriores a Tales fueran analfabetos, ignorantes, ni mucho menos. Sí que es cierto que tenemos conciencia de que Tales fue el primero que, o de los primeros que como individuo rompió con la mitología para dar paso al pensamiento científico, con todo lo que eso implica para el mundo occidental, que eso sería el motivo por el que he decidido meterlo en este top. Sin embargo, esto hay que matizarlo un poco, porque sí existía la racionalidad antes de Tales, antes de los presocráticos. Por ejemplo, hablando de la tradición científica en Mesopotamia, en Egipto, incluso podemos hablar de pensamiento filosófico en Homero o en Hesiodo. Y por otro lado, la mitología no es irracional. Quien dice esto no entiende el sentido y el funcionamiento de la mitología o de las cosmologías. La mitología racional, ojo, no científica, racional, son cuestiones distintas, ya que pretende dotar de orden y sentido al caos, al cosmos, a partir de una organización puramente racional, organizada, pues, por ejemplo, en las jerarquías familiares de dioses que tienen que son un correlato a los fenómenos naturales. Pero bueno, en cualquier caso, dejando aparte esta idea del paso del mito al logos como mito, la figura de Tales es lo suficientemente importante como para ser considerada de modo más o menos erróneo, pero con cierta verdad, como el primer filósofo. Y es por eso que ocupa el puesto número 10 de este top. Puesto número 9. Hegel. Hegel es el último filósofo absoluto, es decir, el último que creó un sistema racional completamente omniabarcante, que abarcaba todos los aspectos
de la realidad y creó este sistema a principios del siglo XIX. He decidido incluirlo en el puesto número 9 de este top por su importancia histórica al ser el, digamos, abuelo de la izquierda hegeliana y la derecha hegeliana, que darían respectivamente, que serían el origen, mejor dicho, respectivamente, de el comunismo y el fascismo. Es por eso que ocupa el puesto número 9 de este top. Y en el puesto número 8 encontramos a Kant, un filósofo de la segunda mitad del siglo XVIII. Está incluido en este top por un motivo muy concreto, y es importante históricamente en un sentido muy concreto, ya que la Unión Europea es el heredero directo de las teorías ético-políticas de Kant. Y me explico. Kant, en su libro sobre la paz perpetua, propuso la idea de una Liga de Naciones como un medio para asegurar la paz perpetua. Sostenía que los estados deberían unirse en una federación de estados libres para evitar la guerra y garantizar la paz duradera. Es decir, nos vemos que en esta idea de federación de estados libres que se unen para evitar la guerra y garantizar la paz duradera, esa idea es el germen de lo que luego sería la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea original, su función o su objetivo primero se parecía mucho a esto. Luego ha ido derivando en otras cosas como la OTAN, que no es, que sé que no equivale exactamente a la Unión Europea, pero bueno, digamos que ha ido derivando en temas de defensa del orbe occidental, alianza con Estados Unidos y demás. Pero bueno, en un primer momento sí que la idea de la Unión Europea tenía mucha relación con esta idea ético-política de Kant. Además, en esto sí que es cierto, en un sentido más filosófico, por así decirlo, Kant es el padre del idealismo alemán y por tanto, el abuelo o el padre de Hegel, del marxismo y de todo lo que vino después. Pero digamos que el motivo por el que lo he incluido en el puesto número 8 es por haber sido el padre o el abuelo indirecto de la Unión Europea. Y en el puesto número 7 tenemos a Leibniz, un filósofo de la segunda mitad del siglo XVII. Y me apoyo en David Foster Wallace para explicar por qué Leibniz es tan importante históricamente. Me apoyo de nuevo en otro libro, en un libro que he mencionado en otros vídeos, que me marcó profundamente, uno de los mejores libros de matemáticas que yo he leído en mi vida, que se llama Todo y Más. Y en Todo y Más, David Foster Wallace dice que el concepto de límite es el concepto fundamental de la edad moderna. Es más, hasta cierto punto, el límite es la edad moderna, porque fue el concepto matemático que permitió el diseño y la construcción de barcos eficientes para el comercio transcontinental de las compañías de la época, es decir, de la edad moderna. Y es por ese motivo por el que Leibniz ocupa el puesto número 7 de este top. Y en el puesto número 6 tenemos al mismísimo Marco Aurelio, del siglo II, emperador romano en una de las épocas de mayor esplendor de Roma. Probablemente haya sido el filósofo más poderoso de la historia y el que más influencia tuvo en su tiempo. Es cierto que con un contenido positivo, Marco Aurelio no ha sido el emperador que más ha cambiado la historia de Roma, sino que más bien el periodo en el que ejerció su poder ejemplifica mejor que ningún otro el poderío de Roma o el esplendor de Roma en la época de la Pax Romana. Es por eso que tenía mis dudas acerca de si incluirlo en este top. Os digo que en el puesto número 6, que antes de Marco, hasta el último momento había puesto a Freud, pero en el último momento decidí poner a Marco Aurelio, y tenía estas dudas porque precisamente la época en la que ejerció el poder se caracteriza por la estabilidad, no por el cambio. Pero aún así, es cierto que es el filósofo, o que ha sido el filósofo más poderoso de toda la historia y el que alcanzó una figura más prominente en su tiempo. Entonces hubiera sido realmente, creo que, un error no haberlo incluido en este top, y es por eso que ocupa el puesto número 6. Y en el puesto número 5 reconozco que he hecho un poco de trampa porque he metido a dos filósofos, San Agustín y Santo Tomás. San Agustín es del siglo IV y del siglo V y Santo Tomás es del siglo XIII. Quizá
sea una exageración, pero a mí no me lo parece, no me parece una exageración decir que San Agustín creó la Edad Media con su pensamiento. Tenéis por aquí un vídeo donde hablo mucho de San Agustín, pero básicamente por resumir y por no hacerlo muy largo, tenemos por ejemplo el tema de la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, una división que es política. Bueno, no era política, era filosófica, pero que se convertiría en una división política y que seguiría vigente hasta el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, prácticamente hasta 10 siglos después. Y lo siguiente muy importante para el pensamiento medieval es con los conceptos de iluminación y ligazón entre fe y razón, que marcarían todo el pensamiento medieval. Pero como os digo, tenéis por ahí el vídeo de la farsa histórica del cristianismo, donde explico todo esto con mucha más profundidad. Y luego Santo Tomás, que comparte puesto con San Agustín, básicamente por un poco por lo mismo, que es por crear el pensamiento tardo medieval. Es decir, por crear un sistema racional filosófico basado en Aristóteles, que marcaría todo el pensamiento occidental hasta la llegada de la revolución científica. Es decir, he decidido incluirlos en estos dos puestos, en estos dos puestos, no, perdón. He decidido incluir a los dos en el puesto número 5 porque son dos pensadores que, con sus ideas y su desarrollo intelectual, por así decirlo, fundamentaron el pensamiento político de los siglos que seguirían a sus vidas. Además, durante un largo periodo de tiempo, en el caso de San Agustín casi 10 siglos y en el caso de Santo Tomás, digamos que 4 siglos, con lo cual fueron muy importantes, porque además hay que tener en cuenta que, en contra de lo que nos dice la filosofía de la historia más tradicional, en 1453 o en 1492, la fecha que os guste más para señalar el fin de la Edad Media, la Edad Media no acaba abruptamente en esas fechas. La Edad Media es un proceso que marca toda la historia occidental y que continúa a través de la Edad Moderna y que se desarrolla no positivamente ni progresivamente. Dios no quiera progreso, el concepto de progreso en estos vídeos, para nada, pero que se desarrolla históricamente hasta llegar a prácticamente hasta la época actual. Como dice algún pensador por ahí, que no me acuerdo ni quién es ni dónde lo dice, pero me quedé con la frase. Nacimos, los occidentales me refiero, nacimos en Grecia y Roma. Perdón, no, la frase dice: nacimos en Grecia, en Roma nos enseñaron a escribir, en la Edad Media pasamos nuestra adolescencia y en la Edad Moderna nos convertimos en adultos. Es una frase problemática por cosas que no quiero explicar ahora porque se me haría el vídeo muy largo, pero digamos que sirve muy bien para ejemplificar por qué San Agustín y Santo Tomás ocupan el puesto número 5 de este vídeo. Y en el puesto número 4 tenemos a Cantor. Esta es para mí la gran sorpresa de este top, porque estoy seguro de que si hay algún top de filósofos más importantes de la historia por ahí en alguna esquina perdida de YouTube, estoy seguro de que no han metido a Cantor. Un matemático, bueno, sí, iba a decir matemático, no filósofo, pero sí, podríamos decir filósofo matemático, porque también estuvo muy interesado en temas de religión. De hecho fue muy polémico en su momento, o es muy triste la historia de Cantor por el rechazo que sufrió por intentar unir las matemáticas y la idea de religión. Intentaba demostrar que el concepto matemático de infinito equivale a Dios, lo cual no es nada nuevo realmente, porque en la Edad Media ya había filósofos que opinaban, no, que tenían una base racional para intentar explicar por qué esto podía ser así. De hecho, en la Edad Media solemos tener una idea muy equivocada de cómo se figuraban que era Dios, porque tenemos la idea por todo el tema de las capillas, las catedrales medievales y el arte medieval o renacentista, de que se imaginaban a Dios en una nube con el dedo extendido, un señor barbudo y mamadísimo que había creado el mundo. Pero eso es una
Eso es iconografía renacentista o barroca. Sí que es cierto que en la Edad Media eh, se representaba a Dios de esa manera en las cristaleras, en las vidrieras, para ilustrar al vulgo que no sabía leer, para darle una imagen visual, pero el vulgo, y mucho más los pensadores filosóficos, o los padres no los padres de la iglesia, los escolarcas, eh, sabían o conceptualizaban a Dios como pensamiento. Para ellos Dios era pensamiento en movimiento, y este concepto se relaciona mucho con el concepto de Cantor, de Dios como infinito. Lo que pasa es que Cantor, que es un filósofo del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, intentó cimentar esta concepción filosófica a través de la filosofía analítica y de las matemáticas analíticas, es decir, del rigor matemático absoluto. Es decir, intentaba demostrar matemáticamente, fehacientemente, positivamente, que el concepto matemático de infinito equivalía a Dios. Y se le fue la cabeza con esto. David Foster Wallace, de nuevo, lo explica muy bien, maravillosamente bien en Todo y Más, que es un libro que espero que alguien decida reeditar en algún momento. Pero bueno, a lo que voy, que David Foster Wallace explica muy bien en este libro cómo a Cantor se le fue totalmente la cabeza, pero cómo, por vía indirecta, lo admito, se convirtió en el padre de la gran revolución científica del siglo XX. Es decir, a partir de Cantor viene Bertrand Russell, Wittgenstein, Gödel, la revolución cuántica y la bomba atómica. Sin Cantor no habría existido nada de esto. Absolutamente nada. Y es cierto que reconozco que tenía dudas sobre si intercambiar su posición con Leibniz. Es decir, poner a Cantor en el puesto número 7 y a Leibniz en el puesto número 4. Básicamente porque Leibniz es para la edad moderna lo que Cantor es para la edad contemporánea. Pero me decidí poner en el puesto número 4 a Cantor porque mientras que Leibniz es el hijo de un proceso, es decir, que viene de Descartes, Galileo, y tiene una rivalidad muy famosa y muy potente con Newton, Cantor es el padre de un proceso. Es decir, que mientras que Leibniz es como el decantado de una época, Leibniz es el que da origen a una... Perdón. Mientras que Leibniz es el decantado de una época, Cantor es el padre de una época, es el que hace que nazca una nueva época en la ciencia, aunque su figura está muy olvidada. Incluso diría que apartada por toda esta idea de intentar relacionar las matemáticas con Dios, que es algo que a la ciencia positiva no le gusta para nada, aunque hay una gran escuela de matemáticos rusos que trabajó en ese camino. De hecho, sería un buen tema para un vídeo. Dejadme en los comentarios si os gustaría un vídeo de ese estilo. Y antes de pasar al top 3, vamos a hacer menciones especiales. Filósofos que podrían haber estado perfectamente dentro de este top, pero que por un motivo o por otro se han quedado fuera. Menciones especiales. Avicena, por llevar a Aristóteles hasta Occidente. Montesquieu, por la separación de poderes. Rousseau, por crear la antropología. Próximamente vídeo en este canal. Y también por la Revolución Francesa, no lo olvidemos. Y ahora sí, en el puesto número 3 tenemos a Karl Marx, un filósofo del siglo XIX. Creo que es muy evidente por qué está Karl Marx en este top, pero hay que distinguir entre Marx y los marxismos. La filosofía de Marx es muy diferente a la que luego desarrollarían los así llamados marxistas. Para empezar, bueno, es que me podría tirar una hora hablando de este tema, pero digamos que por concretar, digamos que para empezar, Marx
voy a simplificarlo mucho, ¿vale? Marx no creía en un proceso histórico lineal, es decir, esa idea de que la sociedad feudal lleva a la sociedad burguesa, que lleva a la sociedad que lleva a la revolución y luego lleva a la sociedad comunista, esa idea no está así en Marx. Eso es más una cuestión de los marxistas que han venido después de Marx. Lo que Marx se centraba más es en el concepto. ¿Cómo explicarlo? En el concepto de ocultación de la ideología. Es decir, en la idea de que el capitalismo, de que la ideología capitalista lleva en sí mismo las semillas de su propia ocultación. Se centraba más en eso que en un proceso histórico lineal. Pero se me está yendo mucho la cabeza, porque realmente el top no es de este tema. Pero es importante tener clara esa distinción entre Marx y los marxistas. Y el motivo por el que está en este top, que es la importancia histórica, es evidente, porque su pensamiento, a pesar de esta escisión o separación conceptual que hay que hacer entre Marx y los marxistas, ha dado lugar pues a los grandes conflictos del siglo XX, a algunos de esos grandes conflictos, ¿no? Podemos mencionar la Revolución Rusa y por extensión la creación de la Unión Soviética y la Guerra Fría que duró hasta principios de los años 90. Podemos mencionar toda la influencia política que tuvo esa Unión Soviética en el bando republicano durante la Guerra Civil Española. A partir del comunismo, de una manera indirecta, también surgió el fascismo. En la Segunda Guerra Mundial, en gran medida, fue una lucha entre capitalismo por un lado, fascismo por un lado y comunismo por otro, aunque esto es una enorme simplificación. Pero está bien para entendernos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los procesos descolonizadores, como estoy pensando por ejemplo en Vietnam o América Latina, llevaron dentro de sí esa semilla, o en Cuba mismamente, llevaron dentro de sí esa semilla de la revolución marxista. O sea, si Cantor ha creado científicamente al siglo XX y al siglo XXI, Marx lo ha creado ética y políticamente y ha sido el origen o la causa inicial de muchos de los grandes conflictos del siglo XX. Es como si Deadpool es el Jesucristo de Marvel, Marx es como el Jesucristo del siglo XX. Lo cual es una coña, pero no es tanta coña, porque la importancia histórica que tuvo un Jesucristo en su momento puede ser equiparable perfectamente a la importancia histórica que tuvo un Marx. Y con esto no estoy divinizando para nada la figura de Marx. Tranquilos, amigos, no os volváis locos en los comentarios ni me insultéis, por favor. Bueno, si me queréis insultar me da igual, hacedlo, pero antes de insultar, pensad en lo que estoy diciendo yo y en lo que estáis diciendo vosotros. Y en el puesto número 2 tenemos a Descartes, de un filósofo del siglo XVII. Por un motivo muy concreto, básicamente que es el mismo motivo por el que he metido a Leibniz. Porque junto con Francis Bacon, Galileo, Giordano Bruno, etc., creó el mundo moderno, la edad moderna. Un mundo dominado por la razón técnica, marcado por la explotación de la naturaleza y la exploración del continente. Un mundo eminentemente racionalista, como explicó muy bien Max Weber. Y por otro motivo también muy concreto, que es por ser el papá del método científico, un método de pensamiento que ha marcado toda la historia de Occidente desde el siglo XVII. Y ahora vamos con el puesto número 1, donde reconozco que he vuelto a hacer trampas porque he metido a dos filósofos. Y seguro que suponéis que dos filósofos he metido en este top. Decidme en los comentarios si lo habéis adivinado antes de ver esta última parte del vídeo. Y en el puesto número 1 tenemos a Platón y a Aristóteles, los dos del siglo IV a.C. Básicamente, Platón y Aristóteles
ejemplifican lo que es la división originaria no, consustancial a la filosofía y por tanto a todo Occidente. Y es la escisión entre dualistas y realistas. Es decir, entre dualistas y realistas no. Entre idealistas y realistas. Es decir, entre aquellos que buscan, como Platón, la verdad en un mundo suprasensible, los idealistas, o aquellos que buscan la verdad en el mundo material y concreto de las cosas. De las cosas que podemos observar con los sentidos o que están a nuestro alrededor, que sería Aristóteles. Y esto se puede explicar muy fácilmente con el famoso cuadro de Rafael, La Escuela de Atenas, donde en el centro de la composición aparecen Platón y Aristóteles. Platón, el idealista que busca la verdad suprasensible, tiene la mano apuntando hacia el cielo, y Aristóteles, que es el protocientífico realista, el científico realista, está apuntando con la mano hacia el suelo. Y esta simple imagen ejemplifica la gran división de la filosofía y del mundo occidental, que se originó con estos dos, con el maestro Platón y el discípulo Aristóteles. Además, Platón fue el protocreador del cristianismo, es decir, las ideas del mundo suprasensible de la metafísica, que Platón fue el creador de la metafísica, y las ideas de la reencarnación del alma, y de un montón de cosas más. Todas esas ideas fueron el germen del cristianismo, es decir, todo lo que es la doctrina filosófica, no la doctrina revelada, sino el pensamiento filosófico y racional que hay detrás del cristianismo, lo podemos encontrar en Platón. Con lo cual, aparte de ser el papá de esta gran escisión, también fue el papá o el abuelo del cristianismo, con lo cual top 1 sin duda. Pero Aristóteles no se le queda para atrás, porque fue el primer realista. Como he dicho antes, Aristóteles es el primer científico. El primer científico tal cual entendemos el concepto ahora mismo. Sería un poco largo de explicar, pero los presocráticos y Tales tenían un concepto de ciencia distinto del que tenemos ahora, por eso esa idea de que el paso del mito al logos es un concepto mítico. Pero Aristóteles sí que tenía una concepción científica muy parecida a la que tenemos ahora, basada en razones deductivas. Eso es muy importante. La ciencia moderna se basa en razones deductivas, razones expresadas y explicadas por primera vez por Aristóteles en el concepto más importante de la historia del pensamiento occidental, el silogismo aristotélico, que no voy a explicar ahora porque es complejo, muy largo. Si queréis vídeo, a los comentarios. Y ahí está. El idealista y el realista. Platón, el protocreador o directamente el creador, quitamos el proto, el creador del cristianismo, y Aristóteles, el creador de la ciencia moderna. Además, fueron grandes sintetizadores. Es decir, no solo marcaron el futuro de todo lo que sería el mundo occidental, sino que recogieron todo el pensamiento de lo que había venido antes de ellos. Una vez leí a Sánchez Dragó decir que a partir de estos dos todo es decadencia. No comparto esta opinión, pero sí la consideración de ambos como bisagra. Su presencia, la presencia del maestro y el discípulo, es un año cero que puede partir en dos la historia de la humanidad. Y con esto terminamos el top. Espero que os haya gustado mucho, y si queréis más top, no dudéis en darme ideas en los comentarios. Un abrazo y nos vemos en siguientes vídeos de Hoy ganó la filosofía.